Bien, la microbiología del suelo, como hemos comentado en su momento, es fundamental para el funcionamiento del suelo, ¿no? Es en todo equivalente a la flora bacteriana de los intestinos, ¿no es cierto?, en los seres vivos. El suelo es un organismo vivo, donde lo fundamental tiene que ver, ¿no es cierto?, con este diálogo entre lo biológico y lo mineral. Y quien realmente, en definitiva, hace el trabajo, hacer este diálogo, es justamente la microbiología. Ahora vamos a ver cómo hacer unas trampas de arroz, conjunto con otro práctico que veremos después de microscopios campesinos, donde se puede hacer un análisis sencillo y muy económico para entender qué es lo que está pasando con la microbiología del suelo. Primero, decir que en el laboratorio se puede aislar, se estima, menos del 5% de la microbiología que realmente está en el suelo. O sea, menos de un 5% es lo que realmente se puede cultivar en una cápsula de Petri, ¿no es cierto?, o en otro tipo de envase, ya con distintos medios. Ahora, dicen el 5% sin saber cuál es el 100%. O sea, lo mismo puede ser el 1%, el 0,1%, vaya Dios a saber cuánto es, ¿vale? Bueno, con esta metodología, sin embargo, se expresa una buena parte de esa microbiología que se conoce en ciencias malamente como microbiología de vida libre. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es tomar una mota de algodón y alcohol y reutilizar un envase de este tipo. Le cortamos la tapa, que luego la utilizaremos, y desinfectamos el envase con alcohol. ¿Vale? Se desinfecta bien por dentro, ¿no es cierto?, y también por fuera. Uy. Perfecto, los bordes, ¿no es cierto? Y una vez que está desinfectado, vamos a aprovechar de desinfectar el tiro de la tapa, podemos entonces hacer nuestro arroz y comenzar con el cultivo. Bien, vamos a preparar entonces el arroz para la trampa de arroz, ¿vale? Esto se hace como cualquier arroz, digamos, pero le vamos a echar la misma cantidad de arroz que la misma cantidad de agua. Como ustedes saben, en general el arroz se hace con el doble de cantidad de agua. El arroz tiene que ser un arroz blanco, ¿bien? Y el agua tiene que ser idealmente agua destilada. Como les comenté antes, si no cuentan con agua destilada, pueden hacerlo con agua mineral o pueden dejar el agua de un día para otro en un vaso de este tipo y el cloro, ¿no es cierto?, se evapora, ¿vale? Entonces vamos a poner esto a fuego muy lento, lo más lento que nos permite el mechero y con poca entrada de oxígeno para que no sea muy calórico. Vamos a poner esto aquí para calentar, ¿no es cierto? Y ponemos igual cantidad de agua, igual cantidad de arroz. La idea de esto es dejarlo cociendo obviamente hasta que se evapore el agua. El arroz va a quedar cocido por fuera, pero crudo por dentro, y debiera quedar con mucho espacio de aire entonces entre cada grano, que es lo que permite que la microbiología se reproduzca sin problemas. ¿Bien? Vale. Entonces lo dejamos aquí esperando que se evapore toda el agua. Bien, entonces luego que tenemos, ¿no es cierto?, nuestro arroz semicocido, hemos puesto acá, como decíamos, una taza de arroz, una taza de agua y lo hemos cocido hasta que se evaporó todo el agua. Eso deja el arroz, ¿no es cierto?, poco cocido por fuera, pero crudo por dentro, y deja bastante espacio con aire en la trampa para, ¿no es cierto?, estimular la reproducción de los microorganismos. Entonces, el llenado de la trampa es bien sencillo. Esto, ¿no es cierto?, es una caja reutilizada, se corta, ¿no es cierto?, la tapa, que la vamos a utilizar después, y con alcohol, voy a dar un poquito más de algodón, con alcohol desinfectamos nuestro pote plástico. Es importante que el pote sea transparente, ¿ya? Eventualmente podría ser otro material, pero siempre nos gusta que sea transparente
para poder ir viendo, ¿no es cierto?, qué va pasando con la microbiología. Vale, pues bien, una vez que está desinfectado, vamos a proceder a meter el arroz acá. El arroz tiene que ser metido caliente, como está acá, de manera que también esté desinfectado lo más posible. Si quedó un poco de agua, como en este caso, ¿no es cierto?, lo ideal es ir echando el arroz con la mínima cantidad de agua posible también, para que no nos quede agua libre en el pote. Bien, vamos a solicitar encarecidamente al grupo de edición de estas filmaciones que tenga bien considerar toda la maniobra que se ha hecho, que desde mi punto de vista es muy importante y les quiero explicar por qué. Hoy día estamos en una educación que tiene que ver con las competencias. Las competencias tienen que ver con conocimiento, tienen que ver con habilidades y tienen que ver con actitudes. Entonces, la rigurosidad, sobre todo en un laboratorio químico, es muy importante. Aquí no hemos dejado ningún grano de arroz. Y los pocos granos de arroz que cayeron fuera, en un lugar que no estaba estéril, los desechamos.
Entonces es importante que el estudiante, ¿no es cierto?, tenga bien también cultivar este tipo de actitudes, porque son las que en definitiva nos permiten, ¿no es cierto?, tener buenos resultados. Bien, luego esta trampa de arroz, tenemos acá una gasa estéril. Vamos a recortar una cantidad suficiente para tapar nuestra trampa. Esta tijera también está desinfectada. Bien. Y el resto tratando de conservar la mayor esterilidad posible. Vamos a volver, ¿no es cierto?, a su envase. Y lo vamos a doblar así para protegerlo un poco más. Bien, y luego esta trampa entonces la vamos a tapar completamente por los bordes con esta gasa. De esta manera. ¿Vale? Bien. Le ponemos un elástico de librería común y corriente. Ya, ahí me quedó mal. ¿Ven? Vamos a más bien dejarla completamente extendida, porque si no el elástico no me agarra. Bien, y de esta forma entonces estaría montada nuestra trampa de arroz, lista para la etapa de inoculación. Ahora, la inoculación se hace de la siguiente forma, o dos formas más bien. Una es que se puede hacer un hoyo en el suelo donde yo quiero tomar la muestra y dejar esto a ras de suelo durante 3 días. Es importante destacar dos cosas. Primero, sobre todo si es un lugar abierto, pueden venir ratones, perros, qué sé yo, a comerse el arroz, por lo que hay que hacer varias de estas para no tener problemas después de no tener, ¿no es cierto?, el material. Y segundo, es que esto no puede caerle agua. Entonces, en un lugar en que uno está esperando una lluvia o puede llover, habría, ¿no es cierto?, que protegerlo con algo. La otra posibilidad, como lo hicimos, ¿no es cierto?, unas semanas atrás y lo vamos a mostrar acá, es que si no tengo, ¿no es cierto?, la posibilidad de enterrar esto, es traer una muestra del mantillo o de ese suelo y poner una pequeña cantidad acá arriba, ¿no es cierto?, y dejarlo inoculando así durante los mismos 3 días. ¿Vale? Bien, tenemos entonces nuestra trampa de arroz con este arroz que está semicocido, ¿no es cierto?, blandito por fuera, duro por dentro y con harto espacio aéreo, lo que va a permitir que se críe muy bien la microbiología. Decíamos que teníamos dos opciones. Una es enterrar esta cápsula, o sea, esta trampa de arroz a ras de suelo, dejarla 3 días ahí y luego, ¿no es cierto?, llevarla al laboratorio para su posterior cultivo. Y la otra es inocularla, ¿no es cierto?, con un poco de suelo, como vamos a hacer ahora, ¿no es cierto? Ponemos un poco de suelo aquí sobre la gasa y tratamos siempre de tomar algunas muestras vegetales también, que en general tienen bastante carga microbiana. Una cosa así es más que suficiente y luego entonces lo dejamos 3 días así para que se inocule. Bien, luego entonces de la inoculación de la trampa de arroz, ya sea, ¿no es cierto?, enterrándola a ras de suelo o como hicimos ahora, inoculando una pequeña cantidad de mantillo, vamos a pasar a la incubación a oscuras. Entonces vamos a retirar esto, está un poco lejos, y aquí, como ya podemos ver, ¿no es cierto?, se están expresando los micelios de distintos tipos de hongos que al principio son todos blanquitos, pero en el tiempo van tomando distinta coloración a la medida que van fructificando. Y si vemos la trampa por acá abajo, vemos ya algunos colores y vemos algunas pudriciones color ámbar. Esas pudriciones mucilaginosas color ámbar corresponden a las bacterias. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos la tapa del recipiente con un orificio que la vamos a desinfectar.
apropiadamente por todos lados. Bien. Luego cerramos esto. Esto tiene que quedar ventilado, pero a su vez tiene que quedar protegido de que entre otro tipo de microbiología que no deseamos cultivar, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner una mota de algodón con alcohol en este orificio para que respire y a lo menos en un comienzo quede estéril. Entonces, de esta forma, su trampa de arroz debe ponerse ahora en una caja a oscuras y la conservamos acá y la vamos viendo 1, 2 veces a la semana para ir, ¿no es cierto?, tomando fotografías y haciendo, ¿no es cierto?, el seguimiento de qué está pasando con distintos tipos de suelo o mismo suelo, ¿vale? Bien, tenemos entonces nuestra trampa de arroz inoculada. Esta trampa de arroz luego, para cultivarla, se hace de la siguiente forma. Retiramos la gasa con el elástico, ponemos la tapa original del envase y esta tapa debe tener un pequeño orificio que permite que respire y lo vamos a tapar con una mota de algodón con alcohol para evitar, ¿no es cierto?, que se sobreinfecte con otro tipo de microbiología, ¿vale? Entonces, una vez que está preparada de esa forma, esta se debe guardar a oscuras, ¿ya? Y se puede tener 1, 2, 3 semanas en cultivo en relación a la temperatura ambiental y en relación, ¿no es cierto?, a la carga microbiana del suelo que estamos estudiando. Ahora, estamos en pleno verano. El suelo que se cultivó acá es un suelo forestal de la Reserva Nacional Altos del Ircay. Y una semana después vemos como ya se expresan, ¿no es cierto?, de muy buena forma los micelios de los hongos, algunos que ya están fructificando y tomando color. El micelio del hongo en un comienzo son todos blancos. Una vez que van madurando, van tomando distintas tonalidades. Aquí vemos tonos verdes, tonos negros, vemos por este otro lado de la trampa de arroz, y a veces también toma coloraciones ocres, rojas, amarillas, etc. Y aquí vemos una pudrición bacteriana. Las pudriciones bacterianas, a diferencia de las pudriciones fungosas, son pudriciones que tiran un mucílago tipo gel, ¿no es cierto?, de color ámbar, como se ve por ahí y como se ve por acá, ¿vale? Ahora, un suelo sano es un suelo que en general tiende a tener una muy mayor proporción de hongos que de bacterias. Un suelo simplificado, desertificado, va a tender a tener más pudriciones bacterianas. Las bacterias en general nos están mostrando pudriciones indeseables en el suelo, pudriciones de restos de materia orgánica que no se han incorporado bien a la lógica del suelo. En cambio que el hongo, con su micelio, va estructurando el suelo, va formando agregados, ¿no es cierto?, y tiene mucho que ver con la salud del suelo. Bien, luego les puedo mencionar que si uno quisiera aislar alguno de estas poblaciones, aislarlas hasta cierto punto, uno pudiera, por ejemplo, querer reproducir tricodermas, que hoy día se usan mucho, ¿no es cierto?, en agricultura para mejorar, sanar suelos enfermos. Entonces uno puede, en este caso, sabemos que las tricodermas tienden a formar estas colonias de color verde. Uno puede tomar con una pinza estéril 1 granito, 2 granitos que estén en la mitad, ¿no es cierto?, de esa colonia y repicarlo en otra trampa de arroz. En esa segunda trampa de arroz puede que se expresen 2 o 3 colonias más y nuevamente lo vamos aislando hasta que podemos tener, ¿no es cierto?, nuestras colonias aisladas y luego reproducirlas. Ahora, este experimento tiene su fecha de vencimiento. Si nosotros esto lo dejamos indefinidamente así, va a llegar un momento en que no se va a ver nada, sino que sencillamente esto va a colapsar y se va a mezclar todo. Por eso es importante ir haciendo un seguimiento fotográfico, ojalá 1 o 2 veces a la semana, para ir viendo entonces cómo evoluciona la trampa de arroz y luego terminarla.